Debate de la oposición, narcotráfico. Bueno, narcoestado, narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro, todo forma parte de un conjunto de delitos en un país donde lamentablemente los venezolanos no vemos cómo se castiga. Nosotros tenemos que acabar con la impunidad. El grave problema que tenemos en Venezuela para luchar contra la delincuencia se llama la impunidad. El problema del narcotráfico es un problema de los jóvenes. Es un problema de los jóvenes que no tienen atención por parte del Estado o de sus familias. Nosotros fortaleceremos una política de prevención en donde le daremos oportunidades de empleo. No permitiremos que ningún joven salga del sistema educativo. No permitiremos que los jóvenes transiten por la ruta del AMPA, de la delincuencia y del consumo de drogas. Atrapan a nuestros jóvenes cuando están fuera de la escuela, cuando no están protegidos por sus padres, y más allá que eso, atrapan a nuestras niñas para la explotación sexual. Este es el desastre, el horror de la huella del narcotráfico que atraviesa Venezuela. Por lo tanto, no solamente tenemos que defender nuestras fronteras, y esta es la tarea primordial de nuestras Fuerzas Armadas, respetar la soberanía nacional. El narcotráfico se ha convertido en uno de los males mayores que tiene el país y Venezuela el principal punto de envío de cocaína a todo el continente europeo. En Venezuela están encendidas todas las luces de alarma que nos indican como un narcoestado emergente. Y cuando uno analiza por qué, ¿quién está en el comando de las Fuerzas Armadas venezolanas? 4 de estos generales están indiciados, uno por tráfico de drogas, lavado de dinero y tráfico de armas. En esas manos están las armas de la República. Así es imposible pasar a ningún otro nivel de superación. Tenemos preso un señor que se llama Maclet, que es el tercer narcotraficante del mundo. Controla el 10% del mercado mundial de cocaína. Vinculado, dice él, a familiares del jefe del Estado, a generales, a jueces, fiscales. ¿Y qué sucede en Venezuela? Es un Estado donde no responde a nadie. Venezuela es un país penetrado a esos más profundos niveles por el tema del narcotráfico. El narcotráfico es un delito de lesa humanidad. Es un delito que va contra la vida de todos los habitantes de Venezuela. Hay acciones contundentes que tenemos que ejercer y hacerlas de manera paralela. En primer lugar, el resguardo de nuestra frontera. Vengo de un estado fronterizo y conozco muy bien cuáles son las situaciones que se presentan en la frontera. Dirigir las instrucciones para declararle realmente la guerra al AMPA y al narcotráfico que se encuentra en la frontera colombo-venezolana. Roberto de Bris, estábamos escuchando el relato de si uno no conoce a esos precandidatos, de cualquier venezolano que conoce a su país y que sabe lo que le pasa, pero ¿a cuáles de este ramillete de 5 precandidatos de la oposición le oíste una estrategia para combatir el narcotráfico? ¿Cuál fue el que dio la verdadera propuesta para combatir el narcotráfico en Venezuela? Yo creo que todos a lo largo del debate, cuando se ve todo, hablaron de 2 temas o 3 temas que hay que enfrentar. Y luego pienso que el mejor que lo hizo fueron 2. El primero es el tema de la impunidad. Fue tema tratado por todo el mundo. El tema del castigo o de lo que refiere a alguien que delinque con esta materia. Realmente cuando se ve que gran parte de los delitos, y en especial los delitos de drogas, no se castigan, el tema de la impunidad es fundamental. Y el segundo creo que es el tema de la educación. A un joven realmente educado, un niño educado, a un niño que tenga realmente unos buenos niveles por atrás de investigación de las drogas, que tenga el tema de la legislación adecuada, que tenga además el ofrecimiento de alternativas. Ahí entran todos los candidatos y creo que todos los precandidatos están muy claros, pero creo que tocan mejor el tema. Lo tocaron a mi juicio 2 gobernadores en ejercicio, que podrían ser Enrique Capriles y también Pablo Pérez. Yo creo que fueron las 2 opciones al respecto, los más claros en este ataque frente a la droga. Bueno, también María Corina Machado hace un llamado a la protección de las fronteras, que es muy importante, sobre todo por el tema del paso de la frontera porosa que tienen con Colombia. De pronto, ella pudo haber liderado ese tema de las fronteras en el debate. Sí, pero es un tema que yo considero que es un tema secundario sin impunidad y con buena educación. Ese tema queda porque
eso realmente es un tema que es, y yo creo que entraría ya en política internacional, y entraría un tema que ninguno de los candidatos expresó ayer y que creo que será tema para otra exposición, para otro debate. Pero creo que los que más operacionalizaron esto fueron estos dos candidatos. María Corina Machado, por supuesto, y es un tema bandera en ella, en eso es importante, pero creo que los dos gobernadores fueron excelentemente, contestaron muy bien y muy cómodos esta pregunta. Fernando Ochoa Antich, quiero hacer contigo la misma pregunta para conocer tu parecer sobre estos 5 precandidatos en un tema tan sensible como es el tema del narcotráfico. Estados Unidos se tiene los ojos puestos en Venezuela como en otros países, pero exclusivamente en Venezuela sobre el tema del narcotráfico, y al parecer pues sí es un problema que obviamente tiene que llegar a ser tema de debate de campaña presidencial. ¿A cuál de los candidatos viste mejor parado en el tema del narcotráfico y la propuesta que hace para evitarlo en Venezuela? Bueno, yo voy a coincidir que los dos gobernadores, por su propia experiencia administrativa, fundamentalmente Pablo Pérez, que ejerce la gobernación en un estado fronterizo, pues demostraron mayor conocimiento del hecho en sí. Pero a mí me impresionó en forma particular lo que señaló Diego Arria, cuando resaltó lo que significa la presencia de Macllet y sus vinculaciones tanto en las Fuerzas Armadas como en la propia familia del presidente. Es una denuncia muy grave, pero que tiene viso de realidad, porque han pasado muchos meses y todavía nadie conoce si la verdad o mentira de los señalamientos tan delicados que hizo este señor Macllet, que ha quedado demostrado que es uno de los más importantes narcotraficantes del mundo. Entonces, ese tipo de impunidad, ¿no?, que vincula a altos funcionarios del gobierno, pues genera en el país un gran escándalo. Y sin duda creo que va a ser un punto débil en la campaña electoral que se está iniciando. Hacemos una pausa en la noche de NTN 24. Cuando regresemos hablaremos con el precandidato de la oposición, Diego Arria, quien asegura que demandará ante la Corte Penal Internacional el próximo 21 de noviembre al presidente Hugo Chávez por delitos contra la humanidad.